Hola, hola a todos, sean bienvenidos a este canal matemático. En esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de potenciación. Este primero nos dice, indica la suma de todos los valores que faltan. Se observa aquí producto de bases iguales en las cuales los exponentes se han sumado. Las bases son 3 y son iguales, por lo tanto los exponentes se tienen que sumar y esto pues obedece a esta fórmula. Si tenemos un a elevado a m por a elevado a n, esto es igual a elevado a m más n. Hay que recordar entonces que si las bases son iguales, los exponentes se suman. Como acá vemos el exponente 7, entonces se ha sumado este exponente más este otro. Entonces vamos a ver, 4 más qué número nos da 7. Esto debe ser entonces 3, porque 3 más 4 es 7. Vamos a este siguiente. Se observa división de bases iguales. Las bases son 5 y acá vamos a buscar el número que falta. Pero hay que recordar, cuando tenemos división de bases iguales, digamos tenemos a elevado a m entre a elevado a n, este debe ser igual a elevado a m menos n. O sea, hay que recordar que si tenemos división de bases iguales, los exponentes se restan. Pero acá hay que tener en cuenta que a debe ser diferente de 0. Pero ¿qué pasaría si el exponente de abajo es negativo? O sea, si tuviéramos un a elevado a m entre a elevado a menos n, pues del mismo modo este va a subir a restar. O sea, sería a elevado a m menos el menos n. Por lo tanto, esto sería a elevado a m, acá por ley de signos, menos por menos sería más, entonces más n. Entonces, lo que pasa aquí, entonces esta cantidad negativo va a pasar a sumar, por lo tanto va a ser como más 1. Entonces, 1 más qué número nos da este 4, pues es 3, ¿no? Entonces, eso sería la respuesta. Se observa aquí potencia de potencia. Tenemos 4 elevado a un exponente cuadrado, todo esto elevado a menos 2. Y esto de acá es pues la propiedad de potencia. Si tenemos un a elevado a m y esto a n, aquí lo único que tenemos que hacer es multiplicar los exponentes. Sería a elevado a m por n. Aquí tenemos menos 2 y el exponente acá es 4. Por lo tanto, esto obviamente pues habrá sido menos 2 también, porque menos por menos va a ser más, 2 por 2, 4. Vamos entonces con este último. Tenemos 3 al cubo por 5 elevado a un exponente cuadrado, todo esto elevado a un exponente cuadrado. Esto de acá es igual a, dice, a 3 a la sexta por 5 a la octava. Entonces hay que buscar qué número es que tiene que estar acá para que al multiplicar utilizando potencia de potencia nos va a dar 6. Entonces acá tenemos 3. ¿Por qué número multiplicado nos da 6? Pues obviamente esto debe ser 2. 2 por 3, 6. Por lo tanto, acá multiplicado por 5 a la octava. 5 a la octava. Entonces, 2 por cuánto nos da 8? Pues esto debe ser 4. 2. Calcula el valor de a. También en este caso se observa producto de bases iguales, entonces los exponentes se tienen que sumar. O sea, si tuviéramos un a elevado a m por a elevado a n por a elevado a p, obviamente los exponentes se tienen que sumar porque es producto de bases iguales. Entonces sería m más n más p. Aquí sucede eso, entonces tenemos a que va a ser igual a 2 elevado a 2, en este caso es menos, entonces simplemente hay que poner menos 3 y acá más 5. Por lo tanto, el valor de a va a ser igual a, ordenamos acá para poder sumar, sería 2 elevado a, este 2 con este más 5 vamos a sumar. Tenemos 2 más 5, sería 7 menos este 3. Por lo tanto, a va a ser igual a 2 elevado a la cuarta. Y 2 elevado a la cuarta, pues sabemos que es 16. 3. Determina el valor de L. En este caso también en la parte del numerador tenemos producto de bases iguales, del mismo modo en el denominador. Entonces L va a ser igual a, colocamos la base 7 y sumamos estos 3 exponentes. Entonces sería 3 más 2 más 5. Todo eso entre
7 acá es a la séptima, obviamente acá será 1, entonces más 1. Entonces L va a ser igual a 7 elevado a, sumamos los exponentes, acá sería 3 más 2, 5, más este 5 sería 10. Entonces, entre 7 a la 7 más 1 sería 8. Y se observa división de bases iguales. Los exponentes entonces se tienen que restar. Por lo tanto sería 7 a la 10 menos 8. Y L pues va a ser igual a 7 al cuadrado. Y 7 al cuadrado es 7 por 7, que es 49. 4. Halla el valor de G. En este caso vamos a descomponer estos números compuestos en sus factores primos. Por lo tanto G va a ser igual a, observamos 15 aquí, y eso es pues 3 por 5. Eso elevado al cubo. Y 25 ya podemos colocar como 5 al cuadrado. En esta parte del numerador vamos a utilizar la fórmula de potencia y potencia. Si tenemos a elevado a m por, digamos, b elevado a n, y todo esto elevado a p, digamos, entonces eso va a ser igual a elevado a m por p por b elevado a n por p. Entonces aplicamos eso. Entonces g pues va a ser igual a, acá se supone que el exponente es 1 para ambos, entonces sería 3 a la 3, porque es 3 por 1 por 5 al cubo, o a 3, ¿no? Y entre 5 al cuadrado. Acá se observa división de bases iguales, en las cuales se va a tener que restar los exponentes. Entonces G va a ser igual a 3 al cubo, ya sabemos que es 27, por 5, restamos los exponentes. 3 menos 2 sería 1, pero eso es innecesario colocar. Por lo tanto G va a ser igual a, multiplicando a 135. 5. Encuentra el valor de E. Entonces vamos a hacer la distribución de este exponente 3. Hay que recordar que si tenemos un a elevado a m entre a elevado a n, todo esto digamos elevado a p, esto va a ser lo mismo que a elevado a m por p entre a elevado a n por p. O sea, este exponente se distribuye. Entonces E va a ser igual a 7 a la cuarta por 2 al cubo entre 7 al cubo. Y nuevamente acá observamos división de bases iguales, en las cuales los exponentes se tienen que restar. Por lo tanto E va a ser igual a, restemos, vamos a colocar la misma base 7 y restamos 4 menos 3 sería 1, no es necesario colocar. Acá por 2 al cubo, 2 al cubo es 8, y por lo tanto 7 por 8 sería 56. 6. Y en este caso nos pide calcular el valor de B, y también aplicaremos la fórmula de potencia y potencia. Entonces, recordando la fórmula, esto va a ser igual a, este exponente 2 afecta a estos dos exponentes de este producto. Entonces sería 2 elevado a 2 por este 3 sería 6 por 5 elevado a 4, porque también afecta al exponente de 5, a todos los que están dentro de ese paréntesis, pero simplemente al exponente. Entre, del mismo modo, este 4 afecta a los exponentes de 2 y el 5. Hay que recordar que son 1 allí. Eso sería 2 elevado a 4 por 5 elevado a 4. Y se observa pues división de bases iguales, en las cuales los exponentes se tienen que restar. Acá tenemos 2 a la sexta entre 2 a la cuarta. Por lo tanto sería 2 al cuadrado, porque se resta este 6 menos 4. Y eso es 2. Por 5 colocamos la misma base y restamos los exponentes 4
menos 4 sería 0. Por lo tanto, el valor de b va a ser 2 al cuadrado es 4 y 5 a la 0 es 1, ¿no? Por lo tanto, sería 4 por 1, que es igual a 4.